Muy buenas noches. Agradezco a los candidatos por el Movimiento Progresista al Senado de la República que estén esta noche de viernes 25 de mayo de 2012 accediendo a una entrevista para este medio de comunicación, voces.com.mx. Quisiera que se presentaran, que dijeran de dónde son originarios, cuál es su inquietud por ser senadora de la República. Primero usted, candidata. Adelante. Yo soy Rosa Beltrán Enríquez, nací en la ciudad de Chihuahua, pero tengo viviendo en Saltillo 40 años. Estudié la carrera de Sociología, la licenciatura y la maestría. La maestría la estudié en la UNAM y trabajé durante casi 30 años en la Universidad Autónoma de Coahuila como docente, investigadora también, y además soy editorialista del periódico Vanguardia. Fui editorialista de Palabra del Grupo Reforma durante todo el tiempo que estuvo en Saltillo, y soy también editorialista del periódico Espacio 4. Colaboro con los medios, por mucho tiempo también fui editorialista en varias estaciones de radio. Básicamente es lo que he hecho. Bueno, hay una cosa que también me gusta mucho decir de lo que he hecho en mi vida. He sido por mucho tiempo activista en organizaciones civiles como la defensa de los derechos humanos, observadora electoral, fui consejera electoral en el ICE, en fin, tuve una trayectoria hasta ahora de activista social. ¿Por qué quiere ser senadora de la República? Bueno, me parece que estamos en una coyuntura política crucial, ¿verdad? Y yo quiero apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador porque me parece que es el que puede sacar a México del atolladero en el que lo han metido los gobiernos del PRI y del PAN, ¿verdad? No ha habido resultados durante 2 sexenios de gobiernos panistas y bueno, mucho menos tuvimos resultados positivos con 70 años de gobiernos priistas, ¿verdad? El bienestar social se ha ido retrasando, la desigualdad ha crecido, tenemos muchísimos problemas en cuestiones de salud. Los mexicanos, hay un gran número de población enferma, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, en la población infantil, ¿verdad? Están haciendo estragos. Entonces yo creo que tenemos que meternos a impulsar el programa de Andrés Manuel porque es el que plantea solución. Muy bien. Licenciado, díganos en breves palabras su currículum. Soy Jesús González Schmal. Yo soy originario de Torreón, Coahuila, donde viví unos años de mi infancia y más tarde me fui a residir a la Ciudad de México. Ahora ya tengo más de 35 años dividiendo mi tiempo entre la Ciudad de México y Coahuila. Tengo mi casa en el municipio de General Cepeda, antigua Villa de Patos, y soy abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy egresado de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura de Relaciones Industriales. Tengo un posgrado en el CIDE de Relaciones Internacionales. He tenido la oportunidad en 3 ocasiones estar en la legislatura, en la Cámara de Diputados, representando al Estado de Coahuila, la primera por esta circunscripción y la segunda y tercera ya en el Distrito Federal. He vuelto y tengo conciencia de que mi Estado me necesita porque mi experiencia en el Distrito Federal, fui oficial mayor del gobierno
del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la primera vez que ganamos la jefatura de gobierno en el Distrito Federal, y milité más de 30 años en el Partido Acción Nacional, cuando entendí que este partido estaba traicionando sus propios principios, sus propios ideales, y se entregó en manos de los pragmáticos, de los utilitaristas de la política, y yo llegué a ese partido para expresar mi vocación democrática, y me encontré que en un momento dado, hacia el año de 93-94, ese partido estaba completamente fuera de la concepción original, del propósito original de quienes lo fundaron, el maestro Manuel Gómez Morín, pensadores de la talla de Preciado Hernández, de Adolfo Chrysler, etc. Y entonces tomamos la decisión, un grupo de panistas en aquel entonces, de renunciar a este instituto, porque encontramos que ya no correspondía pues a sus bases, a su sentido, a su origen, y que estaba ya siendo captado por una línea de pragmáticos muy alineadas con el régimen salinista. Desde entonces milito en la izquierda, he estado muy cerca desde el ingeniero Cárdenas y desde luego con Andrés Manuel López Obrador, porque también Acción Nacional originalmente tenía estas posturas de defensa de los derechos sociales en preeminencia frente a los intereses particulares, en el sentido de exigir la democracia sindical, en exigir el ejercicio de la soberanía nacional. Todos estos postulados los abandona Acción Nacional y los encausa las posiciones socialdemócratas de la izquierda mexicana, y me encuentro identificado pues en esta lucha. De modo que he regresado a mi estado, me mantengo en él, con la idea de llegar al Senado de la República. ¿Por qué? Porque entiendo que el Congreso de la Unión no solo tiene una función legislativa, que es importante, sino tiene una función política extraordinariamente vital en este momento, en esta coyuntura política. Si nosotros no ejercemos el contrapeso al Poder Ejecutivo, estamos dejando que el país se nos desmorone por la decisión de un solo hombre, como ocurrió con Felipe Calderón cuando toma la decisión personalísima con George Bush y firman en la iniciativa Mérida, que ha tenido al país al borde de la catástrofe, con más de 60,000 víctimas y 20,000 desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. Es esto lo que me mueve a decir, hay que rescatar al Senado, hay que hacer que el Senado ejerza su contrapeso frente al Ejecutivo y que haga no solo nuevas leyes, que es algún elemento que se ha dado demasiada importancia cuando las leyes actuales funcionan pero no se aplican, es decir, el postulado está escrito pero no se lleva a la práctica. Yo quiero que el Senado ejerza esa función fiscalizadora del Poder Ejecutivo y que haga que el Poder Ejecutivo en realidad encauce sus actos en términos de ley, en términos de la Constitución. Y muy particularmente también que el Senado ejerza hoy la función subsidiaria en el estado de Coahuila, que vive la catástrofe de haber sido saqueado por una pandilla, por una mafia de familiares de los Moreira, que se han apoderado de las decisiones políticas del Estado, del patrimonio del Estado, de la conciencia de los coahuilenses, y que no podemos, frente a estos hechos, simplemente levantar los hombros y decir que no tienen solución. Tenemos que comprometer nuestro mejor esfuerzo. Tengo una vastísima experiencia en el trabajo legislativo, en la representación popular, en la política en el sentido propio y edificante del servicio a los demás, y en ese sentido creo que es la hora, a esta etapa de mi edad, de entregarle a Coahuila y regresarle el favor de haberme hecho su hijo, de haberme considerado coahuilense y de ser respetuoso con su propia historia heroica que hizo la revolución y que hizo el movimiento reivindicador social más importante del siglo XX. Por eso estoy en esta lucha y por eso estoy al lado de Andrés Manuel López Obrador.